Entonces, vamos a empezar formalmente. Les damos la bienvenida a esta quinta sesión de lectura y estudio del libro de Urantia, hoy 2 de febrero del año 2022. En esta oportunidad, nuestra querida amiga Anita nos va a ofrecer la oración. Adelante, Anita. Padre Celestial, gracias por permitirnos estar reunidos hoy para aprender más sobre ti. Danos sabiduría para entender y asimilar cada una de las palabras que leeremos hoy, y así poder cosechar los frutos y valores divinos y vivir las enseñanzas divinas que nos ayudarán para continuar con nuestro crecimiento espiritual. Amén. Gracias, Anita. Entonces, empezamos con donde nos quedamos, que sería el numeral 6, que lo leerías tú, y si no hay problema, le vamos a pedir a Anita que nos lea el número 7 después. Ok, entonces voy a compartir el libro. Vamos a poner acá el libro de Urantia. Acá está. ¿Me avisas si se ve bien o si quieres que lo amplíe un poquito más? Si se pudiera ampliar un poquito más sería mejor, pero ¿no? Ok, lo voy a subir a 150. ¿Qué tal ahí? Se ve bien. All right. Te escuchamos, Anita. ¿Yo comienzo leyendo? Sí. Ok, pero estaba... Perdón un ratito. Me está tapando la... Ya. La personalidad en el universo. La personalidad humana es la sombra imagen en el espacio-tiempo proyectada por la personalidad divina del Creador. Y ninguna actualidad puede nunca comprenderse adecuadamente examinando su sombra. Las sombras deben interpretarse en términos de la verdadera sustancia. Dios es para la ciencia una causa, para la filosofía una idea, para la religión una persona, precisamente el amoroso Padre Celestial. Dios es para el científico una fuerza primaria, para el filósofo una hipótesis de unidad, para la persona religiosa una experiencia espiritual viva. El concepto inadecuado que tiene el hombre de la personalidad del Padre Universal solo se puede mejorar mediante el progreso espiritual del hombre en el universo y solo llegará a ser realmente adecuado cuando los peregrinos del tiempo y el espacio alcancen finalmente el abrazo divino del Dios vivo en el paraíso. No perdáis nunca de vista las perspectivas diametralmente opuestas de la personalidad, tal como es concebida por Dios y por el hombre. El hombre ve y comprende la personalidad mirando desde lo finito hacia lo infinito. Dios mira desde lo infinito hacia lo finito. El hombre posee el tipo más bajo de personalidad. Dios el más alto, el supremo, el último y el absoluto. Por eso los mejores conceptos sobre la personalidad divina tuvieron que esperar pacientemente hasta la aparición de ideas mejoradas sobre la personalidad humana, y en especial hasta la revelación aumentada de la personalidad, tanto divina como humana, en la vida de otorgamiento de Miguel, el Hijo Creador, en Urantia. El espíritu divino prepersonal que mora en el interior de la mente del mortal lleva en su misma presencia la prueba válida de su existencia actual. Pero el concepto de la personalidad divina solo se puede captar mediante la visión interior espiritual de una auténtica experiencia religiosa. Cualquier persona, humana o divina, puede ser conocida y comprendida con total independencia de las reacciones externas o de la presencia material de esa persona. Cierto grado de afinidad moral y de armonía espiritual es esencial para la amistad entre dos personas. Una personalidad amorosa difícilmente se puede revelar a una persona carente de amor. Incluso para acercarse al conocimiento de una personalidad divina,
Deben consagrarse por completo a ese esfuerzo todas las dotes de la personalidad del hombre. Una dedicación parcial y poco entusiasta será infructuosa. Cuanto más completamente se entienda el hombre a sí mismo y más aprecie los valores de la personalidad de sus semejantes, tanto más anhelará conocer la personalidad original y tanto más seriamente luchará ese humano conocedor de Dios por llegar a ser como la personalidad original. Podéis discutir sobre opiniones acerca de Dios, pero la experiencia con Él y en Él existe por encima y más allá de toda controversia humana y de la mera lógica intelectual. El hombre conocedor de Dios describe sus experiencias espirituales no para convencer a los no creyentes, sino para la edificación y la satisfacción mutua de los creyentes. Suponer que el universo puede ser conocido, que es inteligible, es suponer que el universo está hecho por la mente y gestionado por la personalidad. La mente del hombre solo puede percibir los fenómenos de mente de otras mentes, sean estas humanas o sobrehumanas. Si la personalidad del hombre puede experimentar el universo, es que hay una mente divina y una personalidad actual oculta en alguna parte de ese universo. Dios es espíritu, una personalidad de espíritu. El hombre es también un espíritu, una personalidad potencial de espíritu. Jesús de Nazaret logró la realización plena de este potencial de personalidad de espíritu en la experiencia humana. Por ello, su vida de cumplir la voluntad del Padre se convierte en la revelación más real e ideal que tiene el hombre de la personalidad de Dios. Aun cuando la personalidad del Padre Universal solo se pueda captar en la experiencia religiosa propiamente dicha, con la vida de Jesús en la tierra nos sentimos inspirados por esa demostración perfecta de realización y revelación de la personalidad de Dios en una experiencia verdaderamente humana. Gracias. Gracias, Anita. Miren, ese es un numeral más o menos largo, tiene varios párrafos y hay varias cositas que vale la pena resaltar aquí. Disculpen un segundito. Ok. Vamos a tratar de desmenuzar alguna de las cositas que acabas de leernos, ¿no? Aquí ya había separado algunas ideas que vale la pena resaltar. Entonces, en el numeral 6 se habla de la personalidad en el universo. Dios es la personalidad por excelencia, el Padre. Y el Hijo es el absoluto de la personalidad, como habíamos dicho. Y el primer párrafo empieza diciéndonos que, en general, las cosas finitas y temporales no son sino una sombra, dicen, de las realidades infinitas y eternas. Esto de que la realidad es una sombra de algo que está más allá de la realidad que nosotros podemos percibir, está sacado de la filosofía griega de Platón. A continuación nos dicen que Dios es para la ciencia una causa y para el científico una causa primaria, la causa primordial. En segundo lugar, nos dicen que para la filosofía Dios es una idea, pero para el filósofo es una hipótesis de unidad. Para la religión, en tercer lugar, nos dicen que Dios sería una persona. Y para la persona religiosa, una experiencia espiritual viva. El concepto del hombre sobre la personalidad de Dios seguirá siendo inadecuado hasta que lo abrace el Padre en el paraíso. Una vez más, el hombre posee el tipo más bajo de personalidad y Dios el más alto, incluyendo
no solamente la personalidad del Padre Universal en la Trinidad del Paraíso, sino también la personalidad de Dios Supremo, la personalidad de Dios Último y finalmente la personalidad de Dios Absoluto. La personalidad, la humana y la divina, se entiende mejor mediante el estudio de la vida de otorgamiento de Jesús. En el siguiente párrafo que habla del Espíritu Divino prepersonal, se nos menciona el ajustador del pensamiento, que ya se menciona un poquito en el prólogo. El ajustador del pensamiento, que es una fracción del Espíritu Divino del Padre, lleva en su misma presencia la prueba de su existencia, pero la experiencia religiosa personal es necesaria para obtener la perspicacia acerca de la personalidad divina. Después nos habla un poco de lo que es afinidad y amor, o lo que podríamos decir el amor y la amistad. ¿Qué piensan ustedes? ¿El amor y la amistad son sentimientos o experiencias similares? Sí, yo considero que sí. Porque para que haya una amistad es importante que haya afinidad, ¿no es cierto? Que Sí. ambas personas tengan algo en común, que compartir o tengan ideas afines, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, la amistad es bidireccional, ¿no? Yo soy amigo tuyo porque, bueno, nos coincidimos en estos gustos o en estas aficiones, me gustan estos temas, tenemos afinidad en esto, tenemos afinidad en el otro. Pero el amor no. El amor es un sentimiento unidireccional entre las personas, ¿no? Una persona puede amar a otra sin que la otra persona sienta nada por él o por ella. Es más, inclusive la otra persona lo puede odiar. Y esta persona es capaz de amarlo, sabiendo que la otra persona siente todo lo contrario. Eso es algo interesante con el amor, ¿no? Pero para nosotros amar a Dios, tenemos que saber que Dios ya nos ama porque nos creó. ¿Mm? Y entonces el amor a Dios debe partir de la certeza de que Dios nos ama. ¿Mm? Ahora hay gente que dice, si Dios nos amara, no permitiera las desgracias que me han pasado en la vida o el sufrimiento que estoy atravesando, ¿no? Pero eso es tratar de meternos en la mentalidad de Dios, en la mente de Dios, que es una mente divina, que es una mente absoluta, que no podríamos nunca comprender. Para amar a Dios, dice, se exige consagración total a esa tarea de encontrar y comprender a Dios. Una dedicación parcial, nos aclaran ahí, sería infructuosa. O sea, si nosotros decimos, voy a amar a Dios, pero voy a ver qué tal, cómo me va, ¿no? Así a modo de prueba o de forma así un poco deportiva, no es así. Tiene que haber una entrega total, tiene que haber una dedicación en cuerpo y alma. Por eso dicen, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con tu mente, con todas las fuerzas de tu corazón, ¿no? Es la única forma de poder lograr esa experiencia religiosa, ¿no? De unión con nuestro Creador. Perdón, te interrumpí, Renato, ibas a decir algo. No, nada más que eso de que toda la gente se enoja con Dios cuando les pasa algo, son accidentes del tiempo y el espacio. Dios no es el responsable. Entonces deberían de darse cuenta de eso y no echarle la culpa a Dios, porque Dios lo único que hace en esos momentos es estar junto a nosotros y nos acompaña. Pero Él es el primero que respeta el libre albedrío. Y si no lo respetara, entonces podría hacer eso, pero lo respeta. Entonces son accidentes del tiempo y del espacio, los normales en todos los planetas que vivimos en el tiempo y el espacio.
Así es, Renato, tienes toda la razón. Y Pero hay otra cosa también, que hay una causa y un efecto, sí, ¿no? O sea, nosotros somos responsables de nuestros actos, ¿no? Y todo lo que nosotros hacemos va a haber una consecuencia. Si es algo bueno, vamos a tener una consecuencia buena, ¿no? Si hacemos algo malo, va a haber una consecuencia mala también. ujú. Sí, siempre es bueno antes de hacer algo saber qué consecuencias puede traer eso, ¿no? Y, am, y creo que es la mejor forma de elegir o tomar una decisión, ¿no? Ver hasta qué punto eso va a redundar en un beneficio, ya sea propio o para el prójimo, ¿no? Ujú. Es una buena forma de poder tomar las decisiones adecuadas y contribuir al crecimiento de nuestra alma morontial. ¿Mm? Entonces, nos dicen en otro párrafo, cuando mejor comprendamos a cualquier personalidad, mejor comprenderemos la personalidad de Dios y viceversa también. ¿Mm? Comprender una personalidad es primero aceptar el hecho de que si nosotros estamos habitados por un espíritu divino, esa otra persona, aunque nos parezca que esté equivocada en muchos aspectos, también está habitada, ¿no? Y debemos ver o debemos tratar de ver la parte buena de esa persona. Y de esa forma creo que vamos por buen camino, porque al considerar que la otra persona tiene tantos valores como nosotros y probablemente tantos defectos como también nosotros los tenemos, entonces eso va a ayudar a una convivencia pacífica y a una hermandad. Ahora dice que se puede discutir sobre Dios, pero la experiencia con Él está más allá de toda controversia humana. Y nuestra experiencia religiosa, la que hemos logrado encontrando a Dios dentro de nosotros, desgraciadamente es solo para nosotros, no es transferible, como decíamos la vez pasada, ¿no? No nos sirve para convencer a los que no creen. Pero hay una cosa bonita acá. Sirve sí para la edificación y la satisfacción mutua entre los creyentes. O sea, si alguien de nosotros que podríamos decir que hemos nacido en el espíritu y hemos tenido la experiencia religiosa personal, comparte su experiencia con nosotros, a todos nos enriquece eso, ¿no? Y nos reafirma nuestra fe. Pero desgraciadamente, el que no está en ese plano, cualquier cosa que nosotros le digamos acerca de nuestra experiencia religiosa no va a servir para convencerlo. ¿Mm? Tiene que partir de él, estar dispuesto a aceptar eh, esa gran verdad y esa gran, ¿qué le digo?, experiencia de paz y de lo más maravilloso que puede sentir uno, ¿no? Sentirse hijo de Dios. ¿Mm? Bien. El hecho de que el universo pueda conocerse, dice, demuestra que está hecho y gestionado por la mente. Si la personalidad del hombre puede percibir los universos, significa que hay una personalidad oculta en el universo. Esto a mí me parece un poco misterioso y difícil de explicar y también difícil de comprender, ¿no? Si yo no lo comprendo, no sé qué cosa decirles, ¿no? ¿Cómo poder decir que en el universo hay una personalidad oculta? ¿Sí? Este numeral justamente se refiere a eso, aquí ya tocan eso, ¿no? Ahora, nos dicen que Dios es espíritu. Dios es una personalidad espiritual real y el hombre también dice que es una personalidad espiritual, pero en potencia. O sea, en otras palabras, nosotros no somos un espíritu todavía. Vamos a llegar a serlo si es que decidimos por libre albedrío hacer la voluntad de Dios, que es cumplir ese mandato de ser perfectos como el Padre en el paraíso es perfecto, ¿no? Y para llegar a eso hay un largo camino que recorrer, ¿no? Primero en esta vida mortal
después en los mundos morontiales, y después cuando salgamos del universo local como espíritus de primer orden y así sucesivamente, ¿no? Después nos dicen que Jesús logró el potencial pleno de la personalidad espiritual en la experiencia humana. Por lo tanto, su vida se convierte en una revelación o en la revelación más real e ideal que tiene el hombre de la personalidad de Dios. Aquí con Jesús yo siempre me he puesto a pensar esto, ¿no? Jesús ya era una personalidad divina. Se encarna en Josué ben José, ¿no? En Jesús de Nazaret. Pero como Jesús de Nazaret también hay una personalidad humana. Entonces por eso se le dice hijo del hombre, hijo de Dios e hijo del hombre. Entonces hay una suerte ahí en la personalidad de Jesús de doble personalidad, ¿no? La personalidad divina que al principio él sabe que la tiene, pero no se la puede explicar, vive todo un conflicto, hasta que llega el día que él se da cuenta de quién es, ¿no? Al fin logra saber quién es en realidad. Eso técnicamente se supone que sucede en el monte Hermón, ¿no? Poco antes de su bautizo. Y cuando sucede el bautizo, en ese momento, su ajustador sale de él, va a Divinington, que es la esfera sagrada donde se reúnen los ajustadores, y es personalizado. Y después de que es personalizado, vuelve donde Jesús y Jesús lo contempla. En ese momento Jesús se da cuenta quién es, ¿no? Y por qué está en la tierra. Y en ese momento ya él puede, digamos, seguir siendo humano, completar su misión y al mismo tiempo saberse, ¿no? Que es un ser divino que ha creado un universo. ¿Mm? ¿Se han puesto a pensar en eso, en esa doble personalidad que tuvo Jesús y cómo pudo armonizarla? Sí. Bien. Justamente también como él ha sido, bueno, es humano y divino, nos comprende más a nosotros cuando tenemos tentaciones o, ¿no? Porque él pasó también por esas cosas, ¿no? Entonces, Supongo que sí. nos comprende más, creo, cuando nosotros cometemos algún pecado o algo que no es correcto, ¿no? Y bueno, y él no nos perdona cuando realmente viene de corazón, ¿no? Yo pienso que él, como un hijo de padre y madre de Jesús y de María, ¿no? Algo que no lo acepta la religión cristiana. La religión cristiana piensa que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en María Virgen, ¿no? Y que nació como, no de forma natural, sino que traspasó el vientre de su madre como los rayos de luz pasan por una ventana. Algo así me acuerdo que nos explicaban los religiosos, los hermanos maristas en el colegio cuando yo estudiaba, ¿no? Y hacía esas preguntas, ¿no? Sin embargo, el libro de Durantia nos dice que Jesús, como Jesús de Nazaret, fue hijo de una relación normal entre sus padres, ¿no? María y José. Entonces, pero en ese niño que nace de esta unión carnal y natural, completamente normal, ¿no? Se encarna la divinidad. ¿Mm? Es un misterio que no sabemos cómo explicar, pero nace un niño humano, producto de la unión de sus padres, ¿no? Y en ese niño humano entra la divinidad. Y esa divinidad hace que este niño, desde muy pequeño, pensara que tenía un padre en el cielo.
él hablaba siempre de su Padre del cielo. Cuando lo encuentran en el templo con los doctores de la ley, ¿no? Y le dicen, hijito, te hemos estado buscando. Él les dice, pero es que tenía que encargarme de las cosas de mi padre, ¿no? Y cuando lo reprenden, él se da cuenta que él también tiene padres humanos y por lo tanto les debe también lealtad, consideración, cariño, respeto, ¿no? Y les pide disculpas y les promete que no va a volver a pasar, ¿no? Esto lo vamos a leer más adelante en los documentos de Jesús, ¿no? De la vida y enseñanzas de Jesús. Quiero hacer un Entonces, sí, comentario. Ahora que lo que decías de, bueno, lo que dice el libro de Durantia, estuvo circulando un video, ¿no? En la cual era un sacerdote que en misa, de repente, una hostia consagrada cae al piso, ¿no? Entonces el padre la recoge y no me acuerdo si la pone en agua o en qué, porque pues es toda una ceremonia lo que tienes que hacer para poder revertir eso, ¿no? limpiarla. Porque era una hostia consagrada. Entonces, dice que lo manda a analizar a un laboratorio, pero no dice qué cosa era, ¿no? Y el laboratorista cuando dice, oye, pero ¿de dónde has sacado esto? Porque el resultado había arrojado que era un pedacito de músculo de corazón. Entonces se sorprendió, como no, pues, ¿a quién le han sacado un pedazo del músculo, no? Y ahí le dijo qué cosa, que era la hostia consagrada, y cuando lo mandan también a analizar que salía lo de los genes, de los cromosomas, que siempre hay lo del padre y la madre, bueno, solamente había la parte de la madre y no había la parte del padre. Te voy a buscar dónde tendré porque tengo tanta información que me ha ido llegando que no sé, bueno, si lo pueda Yo recuperar, he que eso a mí escuchado me esa sorprendió. historia, he escuchado esa historia, pero no sé si yo he recibido, lo he recibido como un video de WhatsApp, pero sí, sí conocía eso, que eh, la hostia había, al ser analizada, había resultado ser carne humana, ¿no? Y que el análisis genético, cromosómico, demostraba que solamente tenía genes de origen materno, ¿no? Bueno, Sí. la verdad no me parece eh, creíble por dos razones, desde mi modesto punto de vista, ¿no? Primeramente, que una hostia es un pedazo de pan de harina sin levadura, ¿verdad? Entonces, por ningún lado un laboratorio puede encontrar ahí proteínas humanas y menos del músculo cardíaco, ¿no? Y en segundo lugar, decir de que solamente tiene origen materno, ¿no? Este, también es absurdo y, y me parece tendencioso porque eso tiende a afirmar la teoría o el dogma de fe de que Dios fue solo hijo de María y del Espíritu Santo, quien lo engendró de forma sobrenatural, ¿no? Por En el, eso lo hicieron. en el libro de Durantia vamos a leer que todo lo que se relaciona con la vida de Jesús, desde su concepción, su nacimiento y su desarrollo, ¿no? Es perfectamente normal y natural como cualquier otro ser humano, ¿no? No hubo nada de sobrenatural. Lo único que hubo de sobrenatural fue podríamos decir, la anunciación, porque a María se le aparece Gabriel. Gabriel, ustedes saben, es la brillante estrella matutina, ¿no? Es hijo de la ministra divina y el hijo creador, es el hijo primogénito de ellos, y él le dice a María, ¿no? Que va a tener un hijo, ¿no? Eh, según, no tengo ahorita la cita exacta del libro de Durantia, pero según lo que nos dice ese documento, en ese instante María acababa de concebir. Acababa de concebir como cualquier mujer que concibe, ¿no? Luego de tener relaciones íntimas con su esposo. Ese fue el caso de María, ¿no? Entonces, cuando Dios hace las cosas,
trata de que no haya nada sobrenatural, ¿no? Inclusive Jesús, cuando ya es consciente de su divinidad y tiene que hacer su vida pública y va bueno, a tener una serie de experiencias durante esa vida de predicación, ¿no? Él trata de no convencer a nadie con prodigios, haciendo milagros y la mayor parte de esos milagros él no tuvo nada que ver. Él simplemente fue un sentimiento de pena, de amor, de misericordia, podríamos decir, se conmovía de ver el dolor, ¿no? De ver la enfermedad, de ver el sufrimiento, ¿no? Y habían otros seres que lo acompañaban que se encargaban de hacer el prodigio, ¿no? Él personalmente no hacía nada para que se produjera el prodigio, pero él decía, bueno, si está en tu voluntad, Padre, de que se muestre tu gloria a través de este milagro de curar a esta persona ciega o de limpiar a este leproso o de sacar de la tumba a Lázaro, ¿no? Entonces, que se haga, ¿no? Y se hacía. ¿No? Entonces, sin embargo, eso en muchos casos, como vamos a ver cuando leamos la cuarta parte, le trajo problemas a Jesús porque se acumulaba la gente por montones, se pasaban la voz de que se había hecho este prodigio y todo el mundo iba con algún familiar enfermo, ¿no? Buscando el milagro, que Dios, que Jesús hiciera el milagro, ¿no? Y en realidad fue una gran incomodidad, un gran problema para él tratar de que llegara su mensaje sin necesidad de que se tuviera que hacer milagros. ¿Mm? Más bien los milagros atraían gente que lo que menos le interesaba era sentirse hijo de Dios y la hermandad entre los seres humanos. ¿Mm? Y por eso fue muy difícil para él que llegara su mensaje realmente como él quería que llegara. ¿Algún otro comentario antes de pasar al siguiente numeral? Que creo Muy que... rápido. Sí, José Luis. Yo quiero comentar nada más que si humanamente Jesús, con su sola evangelización y su presencia, no podía convencer a nosotros, sus hermanos, de que él era hijo de Dios, pues solo con lo que acabas de mencionar, José, de ciertos milagros o ciertos actos presenciales en donde nos asombrábamos nosotros los humanos. De otra forma, es muy difícil que nosotros los humanos hagamos caso a las personas a través de un orador. Se necesita ser un gran orador o un gran carismático humano, en este caso Jesús, para que realmente podamos entender el evangelio y el mensaje del absoluto, ¿no? Entonces, de otra forma no hubiera podido hacerlo. Si así no lo pudo hacer en su mayoría por intereses mezquinos, pues de otra forma menos. Plenamente de acuerdo contigo, José Luis. Yo me imagino que la personalidad de Jesús era muy especial, era una super personalidad, era una persona que miraba a los ojos a alguien y le decía, sígueme, y esa persona era capaz de dejar su familia, sus cosas, sus pertenencias, e ir detrás de Jesús, ¿no? Él tenía un magnetismo, ¿no? Tenía algo que la gente no sabía qué era, pero él era alguien especial, muy especial, ¿no? Y sus apóstoles, las personas que fueron sus íntimos, las personas más cercanas a él, esperaban de que él dirigiera los ejércitos y liberara a Israel de la opresión
romana, ¿no? Ellos pensaban que Jesús era el líder perfecto, ¿no? Era el enviado por Yahvé para liberar al pueblo judío. Y el mensaje de Jesús era todo lo contrario, no hacer nada con violencia, ¿no? Cambiar en los corazones de las personas, no liderar un movimiento independentista, ¿no? Y a pesar, no solo de esa personalidad magnética, súper convincente que él tenía, sino también las cosas que hacía, ¿no? Maravillosas, hacían que, bueno, pensaran de que realmente podía ser un hijo de Dios, ¿no? Eso, las personas que vivieron al lado de Jesús deben haber tenido la experiencia de su vida. Y al punto de que fue tan fuerte esa influencia que muchos se dejaron matar por eso. Pero el mensaje que quedó después no fue precisamente el que quiso dejar Jesús, ¿no? De revelar al Padre y establecer la hermandad entre los hombres. No necesariamente del pueblo judío. Él no predicó para que solo los judíos se beneficiaran de Dios, sino judíos y gentiles, ricos y pobres, qué sé yo, hombres y mujeres. Había inclusive grandes diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. En fin, podríamos seguir discutiendo sobre eso. Pero Jesús nunca hizo ningún milagro. Bueno, hizo uno para demostrarles cuando revivió a Lázaro. Ese fue el único que hizo, consciente de que lo estaba haciendo, a ver si el Sanedrín entendía. Pero todos los demás los hizo por su compasión, por su bondad. O sea, nunca lo hizo por demostrar nada. No, efectivamente. Creo que en 1 o 2 oportunidades él hace conscientemente el milagro. Creo que en el caso de ese ciego en donde él toma barro y se lo unta en los ojos y le dice, ándate a la laguna de Siloé y lávate los ojos ahí y no le cuentes a nadie esto, ¿no? Ese también fue un milagro que él conscientemente hace. En este momento está entrando Consuelo, le damos la bienvenida a Consuelo. Consuelo Sánchez, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias, siempre bienvenida, Consuelo. No importa que acabamos de terminar el numeral 6, vamos a entrar al 7. Me queda una duda, Sí, Pepito, Anita. con respecto a lo que estás hablando de lo del nacimiento de Jesús. Se supone, bueno, todos somos hijos de Dios. Y Jesús, que vino pues el Hijo de Dios, tiene que haber nacido de alguna manera diferente a como hemos nacido todos. Entonces, Bueno, porque si lo nació igual cierto, de hombre y mujer igualito que como nací yo, ¿cuál es sí, la ¿cuál es la diferencia? ¿No? diferencia? O sea, y todos somos hijos de Dios, entonces tiene que haber algo que lo diferencie del resto. Sí. La diferencia es que en esa concepción humana natural de hombre y mujer, donde nace una criatura, tal cual hemos nacido nosotros, como cualquier otro ser humano, en esa criatura entra el Espíritu Divino. Esa es la única diferencia. Y ese Espíritu Divino va a hacer que ese niño se comporte un poco diferente que los otros niños, ¿no? Que hable de un Padre del cielo. José y María se quedaban confundidos, se sorprendían de las ocurrencias que tenía este niño, ¿no? Hablaba de que tenía un padre en el cielo. ¿Qué niño te dice, qué niño que sabe que tiene su padre y su madre, se pone a hablar que tiene un padre en el cielo? Eso pasaba con Jesús, y los ponía en apuros con sus preguntas. Tenía una inteligencia superior también, seguramente, ¿no? Para la edad que tenía. Y cómo él había podido aprender
las escrituras en hebreo desde muy tierna edad, ¿no? Por su cuenta, gracias a un libro que le regala a un tío cuando estuvieron viviendo en Alejandría, ¿no? Porque después de que viene la matanza de los inocentes y ellos pueden huir a Egipto y viven ahí 2 años, se traen un ejemplar de las escrituras hebreas, y en esas escrituras él estudia toda los profetas, estudia pues el Pentateuco, todo lo que era la base de la enseñanza de las escuelas rabínicas, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente numeral y le pedimos a Isabel si nos puede leer. Isabel, vamos a compartir nuevamente el libro. No, te pido disculpas, Pepe, no puedo ahorita leer. Me Ok. queda muy pequeña la letra por el celular, disculpa. Oh, Es que estoy ¿verdad en que celular. estabas en el celular? Sí. Sí, A disculpa. ver, entonces, Renato, ¿tú quisieras leer el número 7? ¿Estás ahí, Renato? Que ya me había puesto, sí, yo lo leo. Ok, ¿quieres compartir tu libro o pongo el mío? Si me permites que lo comparta, mejor. Sí, o sea, tú Ok. compartes el tuyo. Sí, gracias. Excelente. Ya debes poderlo compartir sin ningún problema. Ok. Entonces, sí, el valor espiritual del concepto de personalidad. Cuando Jesús hablaba del Dios vivo, se refería a una deidad personal, el Padre del cielo. El concepto de la personalidad de la deidad facilita la camaradería, favorece la adoración inteligente, promueve una confianza reconfortante. Puede haber interacciones entre cosas no personales, pero no camaradería. La relación de camaradería entre padre e hijo, como entre Dios y el hombre, no se puede disfrutar a menos que ambos sean personas. Solo las personalidades pueden estar en íntima comunión entre sí, aunque la presencia de una entidad tan impersonal como el ajustador del pensamiento puede facilitar mucho esta comunión personal. El hombre no consigue la unión con Dios como una gota de agua podría encontrar su unidad en el océano. El hombre logra la unión divina mediante una comunión espiritual recíproca y progresiva, mediante una relación íntima de personalidad con el Dios personal, mediante el logro creciente de la naturaleza divina a través de una conformidad entusiasta e inteligente con la voluntad divina. Una relación tan sublime solo puede existir entre personalidades. El concepto de verdad podría quizás contemplarse separado de la personalidad. El concepto de belleza puede que exista sin la personalidad, pero el concepto de bondad divina solo es comprensible en la relación con la personalidad. Solo una persona puede amar y ser amada. Incluso la belleza y la verdad estarían excluidas de la esperanza de supervivencia si no fueran atributos de un Dios personal, de un Padre amoroso. No podemos comprender plenamente cómo Dios puede ser primordial, inmutable, todopoderoso y perfecto, y estar rodeado al mismo tiempo de un universo en cambio constante y aparentemente limitado por leyes. Un universo en evolución de imperfecciones relativas. Pero podemos conocer esa verdad en nuestra propia experiencia personal, puesto que todos mantenemos la identidad de nuestra personalidad y la unidad de nuestra voluntad, a pesar del cambio constante, tanto de nosotros mismos como de nuestro entorno. La realidad última del universo no se puede captar mediante las matemáticas, la lógica o la filosofía, sino solo mediante la experiencia personal de una conformidad progresiva con la voluntad divina de un Dios personal. Ni la ciencia, ni la filosofía, ni la teología pueden validar la personalidad de Dios. Solo la experiencia personal de los hijos por la fe del Padre Celestial puede llevar a efecto la comprensión espiritual propiamente dicha de la personalidad de Dios. Los conceptos de personalidad más altos del universo implican identidad,
autoconciencia, voluntad propia y la posibilidad de revelarse a sí mismos. Y estas características implican además la comunión con otras personalidades iguales, como la que existe en las asociaciones de personalidades de las deidades del paraíso. Y la unidad absoluta de estas asociaciones es tan perfecta que la divinidad se da a conocer por su indivisibilidad, por su unicidad. El Señor Dios es uno. La indivisibilidad de la personalidad no choca con que Dios otorgue su espíritu para vivir en el corazón de los hombres mortales. La indivisibilidad de la personalidad de un padre humano no le impide reproducir hijos e hijas mortales. El concepto de indivisibilidad en asociación con el concepto de unidad implica la trascendencia, tanto del tiempo como del espacio, por parte de la ultimidad de la deidad. Por lo tanto, ni el espacio ni el tiempo pueden ser absolutos o infinitos. La primera fuente y centro es esa infinitud que trasciende incondicionalmente toda mente, toda materia y todo espíritu. El hecho de la Trinidad del Paraíso no vulnera en modo alguno la verdad de la unidad divina. Las tres personalidades de la deidad del paraíso son, en todas las reacciones de realidad del universo y en todas las relaciones con las criaturas, como una. Tampoco la existencia de estas tres personas eternas vulnera la verdad de la indivisibilidad de la deidad. Soy plenamente consciente de que no tengo a mi disposición un lenguaje adecuado para explicar claramente a la mente del mortal cómo aparecen ante nosotros estos problemas del universo. Pero no debéis desanimaros. Todas estas cosas no están del todo claras ni siquiera para las altas personalidades de mi grupo de seres del paraíso. Tened siempre presente que estas profundas verdades sobre la deidad se irán aclarando a medida que vuestras mentes se vayan espiritualizando progresivamente durante las épocas sucesivas del largo ascenso del mortal al paraíso. Presentado por un consejo divino, miembro de un grupo de personalidades celestiales asignadas por los ancianos de los días de Ubersa, sede del séptimo superuniverso, para supervisar las partes de esta revelación que vienen a continuación y tratan sobre cuestiones que están más allá de las fronteras del universo local de Nevadón. Se me ha encomendado patrocinar los documentos que describen la naturaleza y los atributos de Dios, porque represento la fuente de información más alta disponible para dicho propósito en cualquier mundo habitado. He servido como consejero divino en los 7 superuniversos y he residido durante mucho tiempo en el centro paradisiaco de todas las cosas. He disfrutado muchas veces del supremo placer de estar un tiempo en la presencia personal directa del Padre Universal. Describo la realidad y la verdad de la naturaleza y de los atributos del Padre con indiscutible autoridad. Sé de lo que hablo. Ok, dejo de compartir. Muchas gracias, Renato. Bueno, este es el último numeral del documento que se refiere al valor espiritual del concepto de personalidad. Habíamos dicho que cuando Jesús hablaba de su Padre del cielo, hablaba del Dios vivo, ¿no? Y lo hacía desde niño. Eso significa que había otra personalidad divina viviendo dentro de él, que lo hacía pensar más allá de sus padres terrestres, ¿no? O sus padres naturales, humanos. El hecho de que Dios sea una personalidad y un padre promueve una confianza vigorizante, facilita la hermandad y favorece una adoración inteligente, nos dice este consejero divino, que es el revelador de este documento. Nos dice que podemos interactuar con cosas no personales, pero nunca podríamos confraternizar con ellas, ¿no? La comunión, la común unión personal solo puede existir entre personas, o sea, donde hay personalidades. Pero hay una excepción a esta regla, y esa excepción es nuestra interacción con el ajustador del pensamiento, que es una prepersonalidad. O sea, es
el fragmento divino que vive en nuestra mente, que va a dar origen al alma, y que está destinado a fusionarse con nuestra propia personalidad. Nosotros sí tenemos una personalidad, somos una idea distinta del Padre, ¿no? Todas las personalidades son completamente distintas. Pueden haber ciertas similitudes, pero no hay dos personalidades iguales en todo el universo. Entonces, esa personalidad tiene su complemento divino, que es el ajustador que viene a residir dentro de nosotros. Y con él sí podemos establecer una relación, sabiendo que no es, el ajustador no es un ser personal, es una prepersonalidad. Por la fe y la revelación sabemos de su presencia en nuestra mente y confiamos en él como un regalo del mismo Padre. Alguien que conoce nuestro origen y nuestro destino. Nuestro ajustador nos escoge. Los ajustadores no son como los ángeles guardianes que pueden tomar un grupo de personas, ¿no? Y solamente en casos especiales una persona puede tener su propio ángel custodio o ángel guardián. En el caso del ajustador, siempre es un ajustador para una persona. Y ese ajustador conoce nuestro origen y nuestro destino, porque viene de la eternidad. Y obviamente él tiene un camino, tiene un plan, un proyecto para nosotros en esta vida y para todo lo que venga después de esta vida, ¿no? Entonces, imagínense, la trascendencia de esta revelación, ¿no? Saber que estamos habitados por un espíritu divino que sabe nuestro origen y nuestro destino. Alguien que conoce el camino de retorno hacia nuestra casa en el paraíso, hacia el Padre Celestial, y que en algún momento se fusionará en alguno de los mundos de estancia. Generalmente en el séptimo, parece ser, ¿no? En el séptimo mundo de estancia, pero puede ser en el cuarto o en el sexto o en el tercero, en fin. Y nos han dicho que inclusive podría suceder la fusión en esta vida mortal. Y en ese caso ya no pasaríamos por la experiencia de la muerte. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que si logramos la fusión con nuestro ajustador en esta vida, no pasaríamos por la muerte. Y hay dos casos que se mencionan en el libro de Urantia de seres humanos que lograron la fusión con su ajustador. Es el caso de Elías y el caso de, ¿te acuerdas, Renato? Elías y... No me ¿quién era el acuerdo. otro? ¿Ah? ¿Y Enoch? Enoc y Elías, exacto. Gracias. Ellos son casos, digamos, documentados de que lograron la fusión con su ajustador y desaparecieron. Ya nadie nunca los volvió a ver, nadie vio su cuerpo inerte, su cadáver, ¿no? Desaparecieron. Pero yo estoy seguro que no son los únicos. Deben haber muchos seres humanos que han logrado la fusión con su ajustador. Un caso que a ustedes les va a parecer también extraño, ¿no? Que yo siempre me he puesto a pensar y estoy seguro que es otro caso como Enoch y Elías. Es el caso del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Ustedes saben que él era un aviador, él escribió El Principito, que está lleno de sabiduría. Casi es una revelación el libro del Principito. Y un buen día este señor se va y nunca más regresa, ¿no? Desaparece. Ahora, se puede pensar, claro, se cayó por ahí, se perdió, así como nunca apareció también esa aviadora que voló, ¿no? Y nunca regresó. Pero esa Earhart, ¿no? Pero en el caso de Saint-Exupéry a mí me parece muy especial. ¿No? Por la
digamos, el desarrollo espiritual que tenía esa persona. También he escuchado al conde de San Germán. Ya, el conde de San Germán también fue un personaje muy extraño, pero Tiene no su fecha de sé, nacimiento, no tiene una fecha de muerte y lo vieron en 1700, en 1800, en diferentes épocas, que dice que lo han visto. Es lo que... ya, pero no sé, aparte de que él era un alquimista o un tipo esotérico, un tipo que eh, parecía conocer secretos, ¿no? Sobre todo de alquimia, y que era muy rico y nadie sabía de dónde salía su riqueza. No lo veo a él como alguien de altos valores espirituales, como sí es el caso de Exupéry, ¿no? Y esa obra del Principito, que seguramente todos ustedes la han leído, y si no la han leído se la recomiendo, ¿no? Tiene horrores de sabiduría y de enseñanza moral, ¿no? En una forma muy original, cómo se narra ese libro, ¿no? Que parece para niños, pero es para cualquier persona, ¿no? Adulta. ¿Mm? Bien. Entonces, volviendo al tema del ajustador, ¿no? Eh, nos dicen que esta unión con Dios no se consigue así fácil, ¿no? Sin esfuerzo, y ponen esa comparación, como una gota de agua se integra al mar, ¿no? Echa uno una gotita de agua y ya pues forma parte del mar. No, no es tan simple como eso. Se requiere un esfuerzo consciente, persistente, un esfuerzo constante, ¿no? Y atravesando una serie de dificultades. O sea, no es fácil lograr la unión con Dios. Eh, pero que es posible, es posible. ¿Mm? El hombre logra la unión divina mediante una conformidad inteligente, cooperativa y progresiva a la voluntad divina. O sea, la clave acá es decidir que se haga la voluntad de Dios en todas nuestras situaciones de la vida, ¿no? Y proceder de la forma en que traiga el mayor beneficio para todos, para nosotros y para los que nos rodean, ¿no? Y en esto, dice, está implicado tanto el corazón como la cabeza, ¿no? No es simplemente dejarse llevar, hay que actuar de forma inteligente. Bueno, aquí me puse a pensar, leyendo un artículo del hijo del doctor Sattler, ¿no? Que hacía una comparación con el hinduismo. Ustedes han oído hablar que el hinduismo es una religión en donde parece que se ha distorsionado un poco la idea de esta búsqueda de la perfección, ¿no? Lo que ellos llaman el nirvana, y que al final, cuando ese espíritu o el alma del creyente logra la fusión con Brahman, ¿no? Termina su ciclo de reencarnaciones. Fíjense, si ustedes hacen un paralelismo, todas esas vidas que vamos a vivir después de la muerte, en los diferentes mundos de estancia, en los mundos de la constelación y eventualmente en otros mundos de nuestro superuniverso, hasta llegar al sector menor y después al sector mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas experiencias de vida que vamos a ir pasando y en cada una de ellas vamos a ir mejorando diferentes aspectos, ¿no? De nuestra personalidad, de nuestro ser personal en sí, ¿no? Entonces, los hindúes, que seguramente tomaron esta idea de algún discípulo de Maquiventa Melquisedec que les explicó las vidas que habían después de la muerte, y les explicaría también que había un momento en que uno se fusionaba con un espíritu divino, ¿no? Entonces, eso ha quedado como que
esas vidas se repiten en este mundo, en este planeta, porque antes no se tenía idea. Imagínense en la época que predicó Maquiventa, que fueron como 3.500, 3.800 años antes de que viniera Jesús. Y después esos arios que aprendieron de las enseñanzas del sabio de Salem, de Melquisedec, y se establecieron en la India y fundaron el hinduismo, pasaron como 900 años. Entonces todas esas cosas se distorsionaron tanto que quedó en lo que ahora nosotros conocemos como la religión hindú. Múltiples reencarnaciones hasta que se logra, ¿no? La salvación de esa persona con lo que llaman ellos el moksha, que consiste en terminar todas las reencarnaciones y unirse a Brahma, ¿no? Que sería el equivalente a la fusión con el ajustador. ¿No les parece? Bien. Después viene, en el siguiente párrafo se analiza el concepto de verdad, dice. El concepto de verdad e incluso el de la belleza podrían considerarse fuera de la personalidad, pero nunca la bondad. Solo las personas pueden amar y ser amadas. La personalidad y la voluntad, así como Dios, nunca cambian en el universo. Nuestra personalidad es única y siempre será nuestra personalidad. Pasemos por las experiencias de vida que pasemos, ¿no? Al igual que nuestra voluntad, ¿no? Y eso que viene de Dios es como Dios, nunca cambia en el universo, pase lo que pase. Dios existe sin cambios y es perfecto en un universo siempre cambiante, limitado al parecer por las leyes físicas y la imperfección. O sea, en el universo hay leyes y hay cambios y hay, pues, fenómenos, ¿no? Pero no en la naturaleza divina. Esto no podemos comprenderlo, pero podemos conocerlo en nuestra experiencia personal, pues mantenemos la identidad y la unidad de la voluntad a pesar del cambio constante. La realidad última del universo se capta únicamente mediante la experiencia personal que está en conformidad con la voluntad de un Dios personal. La personalidad de Dios no está validada por la ciencia, la filosofía o la teología, sino únicamente por la experiencia personal, por la experiencia de nosotros, de los hijos, por la fe. Bien. Y aquí se usa por primera vez el concepto de Padre Celestial. A mí me encanta decir Padre Celestial, ¿no? Cada vez que hago una oración, siempre digo Padre Celestial. Y entonces, ese párrafo que empieza diciendo los conceptos más altos, ¿no? Los conceptos más altos de la personalidad en el universo implican identidad, autoconciencia, voluntad propia y la posibilidad de autorrevelarse. Esos son los conceptos más altos de la personalidad. Todo esto implica el compañerismo con otras personalidades iguales o diferentes, como se muestra en la asociación de deidad de la Trinidad paradisíaca, que son tres personalidades divinas que se comprenden a la perfección. El concepto de la Trinidad en una religión monoteísta, estamos en monoteísmo, estamos considerando que hay un solo Dios, ¿verdad? Sin embargo, nos hablan de la Trinidad. Esa idea de la Trinidad es difícil de asimilar y mantener el monoteísmo, ¿no? Cómo tres personas pueden estar en una, cómo tres personas distintas pueden constituir una sola deidad.
en la forma de la Trinidad paradisíaca. Hay una unidad absoluta en estas asociaciones de deidad. El Señor es uno. Y esta frase sale del Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Es parte de la presentación de los primeros 10 mandamientos, tal como se registraron en esta cita de Deuteronomio 5, del 6 al 21. Los segundos 10 mandamientos se encuentran en el Éxodo capítulo 20. También pueden ver Éxodo 23 y 34. La indivisibilidad de la deidad no evita que Dios otorgue su espíritu prepersonal, el ajustador del pensamiento al hombre. Así como dicen también y hacen la comparación de que la personalidad de un padre humano no se divide al momento que engendra un hijo. El padre sigue manteniendo su personalidad y el hijo adquiere otra personalidad. Bien. Entonces, este concepto de la indivisibilidad es difícil de comprender. La unidad e indivisibilidad en referencia a Dios último implican trascendencia tanto del tiempo como del espacio, ¿no? Cuando hablamos de Dios último, estamos más allá de la dimensión finita, estamos en la dimensión superfinita o absonita. La primera fuente y centro es una infinidad que trasciende incondicionalmente toda mente, toda energía y todo espíritu. Y a continuación nos dicen que podemos concebir a Dios, la primera persona de la deidad, como Padre, como Creador, como sostenedor, como controlador, como primera fuente y centro, o sea, como absoluto, como yo soy infinito, eterno, universal, y como Trinidad. Lo más difícil de comprender de esta naturaleza divina es la Trinidad. ¿Cómo hay tres personas en una sola? La Trinidad paradisíaca, nos dicen, no atenta de ninguna manera contra la verdad de la unidad divina. En todas las reacciones universales y en todas las relaciones de las criaturas, las tres personas son una sola. ¿Cómo pueden ser tres en una? No está completamente claro. Incluso para los altos seres celestiales, como el revelador que nos dice que incluso para él es difícil. Este consejero divino que pertenece a un grupo de seres de origen en la Trinidad. En este, digamos, familia de seres de origen trinitario están los instructores, los hijos instructores trinitarios, los perfeccionadores de la sabiduría. También están los sensores universales, los espíritus trinitarios inspirados. Están también los llamados nativos de Abona y los ciudadanos paradisíacos. Fíjense que este documento, el documento 1 del Padre Universal, empieza diciendo, el Padre Universal es el Dios de toda la creación. Y acaba diciendo, acaba hablando del largo ascenso del mortal hacia el paraíso. Como decía el doctor Sattler, aquí, con solo este documento, tendríamos una religión trascendente y ampliada que dar al mundo, una sabiduría sublime. Todo está aquí. Esta es la primera vez que designan estos documentos como revelación. La primera introducción de esa gran extensa terminología que comienza en el prólogo y que continúa con este documento. Finalmente, el autor se toma la libertad de decirnos, ¿no? Hasta qué punto él tiene autoridad para hablar de lo que nos dice, ¿no? Cómo él se pasa temporadas en el paraíso y goza de estar ante la presencia del mismo Padre Universal.
Entonces, como para no dejarnos ninguna duda de su alto nivel espiritual y de su autoridad para hablar de estos temas. Estos documentos, que la mayor parte de estos documentos de la primera parte, que habla sobre Dios y los universos, son revelados por consejeros divinos, ¿no? Estos seres de origen en la Trinidad del Paraíso. Bien, y con esto terminamos el documento número 1. Son las 7:15. Yo creo que podríamos ver al menos un numeral del siguiente documento, el documento 2, para avanzar un poquito más. ¿Qué les parece? Claro que sí. ¿Tenemos tiempo? Ok, entonces vamos a comisionar a José Luis para que nos lea la introducción, o sea, el 0, y Consuelito el 1. A ver, voy a compartir el libro. La última revisión del libro Durantia. Hasta ahora nos parece fácil de leer y entendible, ¿no? No sé qué les parece. Si es que alguien recuerda cómo han sido redactados estos párrafos en las versiones anteriores del libro Durantia, y si las conservan, porque si las conservan no las pierdan, ¿eh? Ya no se encuentran en la página de la Fundación. Si ustedes quieren ver el libro Durantia edición 93 o la del 2009, no la van a encontrar. Bien. Ok. Adelante, José Luis. ¿Ya lo ves? Documento 2. La naturaleza de Dios. Dado que el concepto más alto posible de Dios que tiene el hombre está comprendido dentro de la idea y el ideal humano de una personalidad primaria e infinita, es impermisible y puede resultar útil estudiar ciertas características de la naturaleza divina que constituyen el carácter de la deidad. La naturaleza de Dios se puede entender mejor mediante la revelación del padre de Miguel de Nevadón, expuso en sus múltiples enseñanzas y en su magnífica vida mortal en la carne. El hombre también puede comprender mejor la naturaleza divina si se considera a sí mismo como un hijo de Dios y contempla al Creador paradisíaco como su verdadero Padre espiritual. La naturaleza de Dios se puede estudiar en una revelación de ideas supremas. El carácter divino se puede concebir como una representación de ideales supernos, pero donde se puede encontrar la más esclarecedora y espiritualmente edificante de todas las revelaciones de naturaleza divina es en la comprensión de la vida religiosa de Jesús de Nazaret. Disculpa, José Tanto Luis. Ajá. Eso que has leído, supernos, es un lapsus, ¿ah? Es Debe supremos, ser, entonces. debe ser supremos. Lo que Ajá. pasa es que hay un error de imprenta acá, ¿no? Entonces, Sí, ya están invertidos ahí. ya encontramos un error de imprenta en la nueva revisión. Ok. Adelante, Ajá. sigue más. De Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret, tanto antes como después de que lograra la plena conciencia de su divinidad. Si se toma la vida encarnada de Miguel como telón de fondo de la revelación de Dios al hombre, podemos intentar poner en símbolos verbales humanos ciertas ideas y ciertos ideales relativos a la naturaleza divina que podrían contribuir a esclarecer y unificar más el concepto humano de la naturaleza y el carácter de la personalidad del Padre Universal. En todos nuestros esfuerzos por ampliar y espiritualizar el concepto humano de Dios, nos vemos enormemente obstaculizados por la capacidad limitada de la mente del mortal. También obstaculizan seriamente nuestra tarea tanto las limitaciones del lenguaje como la pobreza del material, que se puede utilizar como ejemplo o comparación en nuestros esfuerzos de por describir los valores divinos y presentar los significados espirituales a la mente finita y mortal del hombre.
todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios serían casi inútiles de no ser por el hecho de que la mente del mortal está habitada por el ajustador otorgado del Padre Universal y permeada por el Espíritu de la verdad del Hijo Creador, contando así con la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del hombre para que me asistan en la ampliación del concepto Dios. Procedo con alegría a cumplir mi mandato de intentar describir más a fondo la naturaleza de Dios a la mente del hombre. Ok, gracias, José Luis. Bien, vamos a comentar algunas cositas de esta primera parte introductoria, ¿no? Este documento 2, también redactado por un consejero divino, habla de la naturaleza de Dios. Tiene siete acápites, 7 secciones, 7 numerales. El primero es la infinidad de Dios, que nos va a leer ahora Consuelito. Y en este párrafo introductorio, hay 3 ideas, ¿no?, que nos presentan. Dicen que, puesto que Dios es una persona, es permisible estudiar el carácter de su naturaleza. Aquí noten que carácter y naturaleza se emplean como si fueran sinónimos. En segundo lugar, nos dicen que la vida de Jesús en la carne es la mejor revelación de la naturaleza de Dios, pero no necesariamente de los atributos divinos de Dios, el Padre Universal. Y en tercer lugar, dicen que el hombre puede comprender mejor también la naturaleza divina cuando se considera como hijo de ese Padre Dios. Si bien la naturaleza de Dios puede estudiarse en las ideas supremas y en los ideales sublimes, se revela mejor en la vida religiosa de Jesús de Nazaret. Jesús describió el carácter de su Padre tanto antes como después de lograr plena conciencia de su divinidad. Y es lo que habíamos estado conversando. ¿Cómo logró Jesús la plena conciencia de su divinidad? Probablemente, dijimos, en el Monte Hermón, antes de su bautismo, y después de estar él un año en solitario, ¿no?, buscando realmente su identidad, hasta que la encuentra. Pero hay 2 puntos que debemos tener en cuenta. Técnicamente, el acontecimiento quedó señalado en el momento del bautismo, en el Jordán, más precisamente en el río Artal, ¿no?, porque de acuerdo con la ley judía, los bautizos tenían que hacerse con agua limpia y corriente, ¿no? Y el Jordán estaba precisamente medio estancado y muy contaminado, con mucha polución. Por lo tanto, se buscaba los riachuelos afluentes al Jordán, que eran muchos, ¿no? Y en esos sitios es donde Juan, llamado el Bautista, que pertenecía a una casta sacerdotal paralela al Sanedrín, a la casta rabínica que se llamaban los nazareos, la orden de los nazareos, ¿no?, que era muy respetada en esa época. Entonces escogían los sitios donde el río estaba más claro, más limpio, ¿no? Y ese fue uno de los afluentes, el Artal, donde Jesús es inmerso en esa agua. Y ahí es cuando Jesús ve cómo sale su ajustador y regresa personalizado, ¿no? Y todos escuchan esa voz. Bueno, la escucha Juan, la escucha pocas personas. Creo que el hermano de Jesús, Santiago, que estaba ahí presente, la escucha cuando una voz que dicen que tiene un timbre femenino, yo no sé, dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no?
y que esa frase siempre se repite cada vez que hay una fusión con ajustador. Obviamente Jesús no podía fusionarse con su ajustador porque él ya era divino. Pero su ajustador sale y se le presenta personalizado. Y Jesús puede verlo y puede interactuar con él y a través de él ver que era el Dios de un universo local. Ese es un momento trascendental en la vida terrenal de Jesús, ¿no? A donde adquiere plena conciencia de su divinidad. Y después Jesús se retira 40 días luego de este hecho que simboliza la fusión con su espíritu ajustador, ¿no? que no se puede dar por su naturaleza divina. Y es lo mismo que nos va a suceder a nosotros cuando nos fusionemos, seguramente en alguno de los mundos de estancia, nos van a dar un descanso de 40 días para que podamos no solamente pues reunirnos con otros familiares que nos han antecedido en el paso a la eternidad, sino también para que nosotros podamos elegir cuál es la línea de superación espiritual o de perfeccionamiento que vamos a elegir, ¿no? Vamos a ver varias alternativas y vamos a tener que escoger una. Para eso es ese retiro de 40 días luego de la fusión. Si ustedes se van al documento, a ver, esto está en el documento 47. Se los voy a mandar cuando terminemos esta sesión, les voy a mandar el resumen de todo lo que hemos conversado del documento 1 y también les voy a mandar lo que tengo avanzado del documento 2. Pero cuando terminemos el documento 2, por favor, ¿no? Les voy a leer lo que dice ese párrafo. Dice, en el sexto mundo mansión, la unión de la mente inmortal evolutiva con el ajustador eterno y divino está señalada por la convocación seráfica del superángel supervisor para los supervivientes resucitados y del arcángel de registro para los que van al juicio al tercer día. Y luego, en presencia de los asociados morontiales de dicho sobreviviente, los mensajeros de confirmación dicen, este es un hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente, en cuanto se confirma la fusión con el ajustador, el nuevo ser morontial se presenta a sus semejantes por primera vez con su nuevo nombre. Miren, nosotros tenemos un nombre y un número cósmico, ¿no? Que no lo sabemos acá, pero en ese momento nos van a dar nuestro nombre. Yo ya no voy a ser Pepe Illescas, ¿no? Sabe Dios qué seré, ¿no? Y se le otorgan 40 días de retiro espiritual de toda actividad rutinaria para que comulgue con sí mismo y elija una de las rutas optativas para dirigirse a Abona y seleccionar, ustedes saben, Abona es el universo central y perfecto, y seleccionar entre las técnicas diferenciales del logro del paraíso. Esto está en el 4784, si quieren anotar. Ahí están las técnicas. ¿Cuántas técnicas dijiste? Sí, dice para que elija una de las rutas optativas para dirigirse a Abona. No dice cuántas. Seleccionar entre las técnicas diferenciales del logro del paraíso. Fíjense. Okay. O sea que uno mismo tiene que trazar ya su plan de perfeccionamiento personal, ¿sí? En esos 40 días. Y esos 40 días también los vivió Jesús y diseñó digamos, las líneas maestras de su vida de predicación, de su vida, cómo iba a dejar el mensaje por el cual él había sido enviado, ¿no? Revelar al Padre y la hermandad entre los hombres y mujeres de este mundo de buena voluntad. ¿En cuál dices que está? ¿En qué numeral? 4784 dijo. Ok.
Gracias. Esto de la fusión con el ajustador es 4784, página 538, segundo párrafo del libro físico, del libro azul. Bien, Gracias. ok. A ver, sí, estamos bien, son 7:30 casi. Podemos leer el numeral 1. Consuelito, ¿nos lees? ¿Compartes tu libro o yo pongo el mío? Claro que sí. Si quieres colocar el tuyo, que ya me fui al 4784. Ah, ok, Para leérmelo ahora. ahí va, ahí está. No sé si, perdón, ¿dónde está? Me equivoqué de compartir. Voy a ponerlo acá, sí. Ahora sí creo. Bien. La infinitud, dice. La infinitud de Dios. En lo tocante al infinito, este es un nuevo término que nos colocan, ¿no? En lo tocante al infinito, no podemos descubrirlo. Los pasos divinos no se conocen. Su entendimiento es infinito y su grandeza es inescrutable. La luz cegadora de la presencia del Padre es tal que para sus criaturas humildes parece que habita en densas tinieblas. No solo sus pensamientos y sus planes son inescrutables, sino que hace cosas grandes y maravillosas sin cuento. Dios es grande, no lo comprendemos ni se puede averiguar el número de sus años. ¿Morará verdaderamente Dios en la tierra? Contemplad, ni el cielo, el universo, ni el cielo de los cielos, el universo de universos, pueden contenerlo. Cuán inescrutables son sus juicios e indescifrables sus caminos. No hay más que un Dios, el Padre infinito, que es también un creador fiel. El creador divino es también el disponedor universal, la fuente y el destino de las almas. Él es el alma suprema, la mente suprema y el espíritu ilimitado de toda la creación. El gran controlador no comete errores, resplandece en majestad y gloria. El Dios creador está totalmente desprovisto de miedo y de enemistad. Es inmortal, eterno, autoexistente, divino y munificente. Cuán puro y bello, cuán profundo e insondable es el ancestro supremo, superno de todas las cosas. El infinito es excelentísimo porque se imparte a los hombres. Él es el principio y el fin Él es el principio y el fin, el Padre de todo propósito bueno y perfecto. Con Dios todas las cosas son posibles. El Creador eterno es la causa de las causas. A pesar de la infinitud de las formidables manifestaciones de la personalidad eterna y universal del Padre, Él es incondicionalmente autoconsciente de su infinitud y de su eternidad. Asimismo, conoce plenamente su perfección y su poder. Es el único ser del universo, aparte de sus seres divinos de igual rango, que experimenta una evaluación perfecta, adecuada y completa de sí mismo. El Padre satisface constante e indefectiblemente las diferencias de la demanda por él, según va cambiando esta demanda cada cierto tiempo en distintas secciones de su universo maestro. El gran Dios se conoce y se comprende a sí mismo. Es infinitamente consciente de todos sus atributos primarios de perfección. Dios no es un accidente cósmico ni un experimentador de universos. Los soberanos de los universos pueden emprender aventuras. Los padres de las constelaciones pueden experimentar. Los cabezas de los sistemas pueden practicar, pero el Padre Universal ve el final desde el principio. Su plan divino y su propósito eterno abarcan y comprenden de hecho todos los experimentos y todas las aventuras de todos sus subordinados en todos los mundos, sistemas y constelaciones de todos los universos de sus vastos dominios.
Nada es nuevo para Dios y ningún acontecimiento cósmico se produce nunca por sorpresa. Él habita el círculo de la eternidad. Sus días no tienen principio ni fin. Para Dios no hay pasado, presente ni futuro. Todo el tiempo es presente en cualquier momento dado. Él es el gran y único yo soy. El Padre Universal es absolutamente y sin restricciones, infinito en todos sus atributos, y este hecho, en y por sí mismo, lo aísla automáticamente de toda comunicación personal directa con los seres materiales finitos y con otras inteligencias humildes creadas. Todo esto hace necesaria la siguiente ordenación de disposiciones para establecer contacto y comunicación con sus múltiples criaturas. Primero, en las personalidades de los hijos de Dios del paraíso, quienes, aunque perfectos en divinidad, comparten también con frecuencia la naturaleza de la misma carne y hueso de las razas planetarias, haciéndose uno de vosotros y uno con vosotros. De este modo, Dios se hace hombre, por así decirlo, como ocurrió en el otorgamiento de Miguel, que fue llamado indistintamente Hijo de Dios e Hijo del Hombre. En segundo lugar están las personalidades del Espíritu Infinito, los diversos órdenes de huestes seráficas y otras inteligencias celestiales que se acercan a los seres materiales de origen humilde y de tantos modos los asisten y sirven. Y en tercer lugar están los monitores de misterio, impersonales, los ajustadores del pensamiento, el don real del mismo gran Dios que son enviados para morar en el interior de los seres humanos como los de Urantia, enviados sin anunciarse y sin explicación. Descienden desde las alturas de la gloria en una profusión sin fin, para agraciar y habitar las mentes humildes de aquellos mortales que poseen la capacidad de tener conciencia de Dios o el potencial para ello. De estas muchas y otras maneras, de maneras desconocidas para vosotros que escapan por completo a la comprensión finita, el Padre del Paraíso desciende amorosa y voluntariamente y además modifica, diluye y atenúa su infinitud para poder acercarse a la mente finita de sus hijos criaturas. Así, a través de una serie de distribuciones de personalidad cada vez menos absolutas, el Padre Infinito le es posible disfrutar de un contacto estrecho con las diversas inteligencias de los muchos dominios de su extenso universo. Todo esto lo ha hecho, lo hace ahora y lo seguirá haciendo por siempre jamás, sin desmerecer en lo más mínimo el hecho y la realidad de su infinitud, su eternidad y su primacía. Y estas cosas son absolutamente ciertas a pesar de la dificultad de entenderlas, del misterio que las envuelve o de la imposibilidad de que sean plenamente comprendidas por criaturas como las que moran en Urantia. Puesto que el primer Padre es infinito en sus planes y eterno en sus propósitos, es inherentemente imposible para cualquier ser finito llegar a captar o comprender jamás en su plenitud estos planes y propósitos divinos. El hombre mortal puede vislumbrar los propósitos del Padre solo de vez en cuando, aquí y allá, cuando se revelan en relación con el desarrollo del plan de ascensión de la criatura en sus niveles sucesivos de progresión en el universo. Aunque el hombre no puede abarcar el significado de infinitud, es totalmente seguro que el Padre Infinito comprende plenamente y acepta amorosamente toda la finitud de todos sus hijos en los universos. El Padre comparte la divinidad y la eternidad con un gran número de los más altos seres del paraíso, pero nos preguntamos si la infinitud y la consiguiente primacía universal las comparte plenamente con otros que no sean sus asociados de igual rango de la Trinidad del paraíso. La infinitud de la personalidad debe abarcar necesariamente toda finitud de la personalidad. De ahí la verdad literal, de la enseñanza que declara que en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser.
Ese fragmento de la deidad pura del Padre Universal que mora en el interior del hombre mortal es una parte de la infinitud, de la primera gran fuente y centro, de la primera gran fuente y centro, el Padre de los Padres. Gracias. Gracias, Consuelito. Miren ustedes, hemos encontrado un término, voy a retroceder un poquito antes de cerrar el libro, que nunca lo había oído. No sé si ustedes tienen una idea de lo que es la palabra munificente. Perdón, ¿dónde está eso? Debí remarcarlo. Está por acá, justo al principio. Pero creo que está más abajito. Munif- A ver. Ahí, abajito, ahí está abajito. De resplandecer termina en munificente. Munificente, voy a buscarlo. Munificente. Ya está. ¿Alguien tiene una idea de qué significa munificente? Munificente, según el diccionario, dice que ejerce munificencia. Munificencia. Esta palabra está en inglés, o sea, la trataron de traducir al español, pero realmente creo que en español no existe. Sí existe. Tengo acá. Dice generosidad. Pero es munificent y dice que es generosidad así en lo más alto. Espléndido. Pero es en inglés. Dice largueza, liberalidad del rey o de un magnate. O sea, generosidad. En buena cuenta, es un sinónimo de generosidad. Exacto. Referido a que un rey magnánimo, un rey que es generoso, que da, ¿no? O de un magnate también, ¿no? Que sería un rey a otra escala. Sí. Entonces, aquí el equipo de revisión del libro ha optado por usar ese término, que no se usa mucho, o quizás en España lo usen, ¿no? Quizás en buen castizo, en buen castellano, se use la palabra munificencia. Munificencia, sí. Español realmente, si no es en inglés. Sí. Pero lo acepta la RAE, acá estoy mirando. Sí, lo acepta. Sí. Entonces, Munificencia, generosidad o liberalidad. No es correcta la forma. Munificencia. No es correcta. El adjetivo correspondiente es munificente, generoso o espléndido con el dinero, no munificente. Del diccionario panhispánico de dudas, 2005 de la RAE. En una ocasión, perdón, busqué una palabra igual y apareció el significado diciendo antes que era una palabra del libro de Urantia y ya estaba considerada un significado, ¿no? Algo así, cuando busqué una palabra. Entonces yo creo que hay palabras que de veras están entrando en el vocabulario de parte del libro de Urantia. Mira qué interesante. O sea, por estar en el libro de Urantia se está incorporando ya a nuestro lenguaje habitual. Bueno, voy a... Puras palabras así con respecto a Dios. Es muy interesante. Voy a tratar de memorizar esta palabra munificencia, ¿no? Munificiente. Bueno, en esta primer numeral de... Munificente. Munificente, sí. No es munificiente, sino munificente. Sí, Munificente, estaría mal dicho, ¿no? sí, munificente. Munificente, que viene de munificencia. No, de munificiencia. Ah, no, perdón, no es correcto. No, de munificencia.
de munificencia, que es generosidad espléndida. O liberalidad. Perdona. Así es. Entonces, en este primer numeral que nos ha leído Consuelo, encontramos muchas citas bíblicas, ¿no? La primera, que es del libro de Job, 37:23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. En los Salmos 77:19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Vean el cambio de todopoderoso a infinito. La primera parte de la segunda cita es de Salmos 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. La segunda parte de la segunda cita es de Salmos 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Una vez más vemos esta combinación de escrituras para formar una sola cita. La luz cegadora de la presencia del Padre es tal que para sus criaturas parece que mora en la espesa tiniebla. Esto se ha tomado de la oración de Salomón en la dedicación al templo, en una de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Esto podría referirse a la nube que se supone que cubría el propiciatorio, ¿no? El lugar más sagrado del santuario judío. Está en Levíticos 16. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Bueno, del Levítico. También en Salmos 18:11, puso tinieblas en su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, ¿no? Esto de que habita en la oscuridad, ¿no? Es algo medio contradictorio, ¿no? No sé, estas citas me parecen extrañas, no sé por qué el revelador las pone, ¿no? Y al lado de eso pone: sus pensamientos y planes no se pueden encontrar, y hace innumerables cosas grandes y maravillosas. También del libro de Job 5:9, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Salmos 1:3, 9, 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios está más allá de nuestra comprensión. También en Job 36:26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Dios es más grande que el universo de universos. También está en Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Bien, finalmente hay una referencia a Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Todo ese párrafo está compuesto de citas. No hay sino un Dios, el Padre infinito, el Creador fiel. Esta es una referencia compuesta. En una de Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y la primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Creador es el organizador universal, el alma suprema y la mente primordial. Esta es una cita compuesta de los libros sagrados hindúes.
según el análisis del doctor Sattler. Y él ha consultado unos párrafos que dicen, él es el creador, él es el que dispone. Y esto está en el Atharva Veda 13.4.3. La última fuente de toda alma en el Brihad Arayaka Upanishad. Ciertamente hay un alma suprema, eso está en el Bhagavata Purana. El Señor primordial de los cielos, en el Bhagavad Gita. Él es la causa de la creación, Vishnu Purana. El gran controlador no comete errores, él resplandece en majestad y gloria. Esta cita procede de dos fuentes. El gran cielo no comete errores, Shikin. Y solo el majestuoso y noble rostro de tu Señor perdurará por siempre. Eso está en el Corán 55:27. Como ven, los reveladores usan toda clase de libros sagrados para transcribir citas que tienen valor revelatorio, diría yo. Es interesante cómo se puede analizar esto. Obviamente yo no soy un erudito en las escrituras, menos de las escrituras hindúes, pero me resulta súper interesante leer los análisis sobre los documentos que hace David Cantor, que hace Meredith Sprunger, y por supuesto Bill Sattler Jr., el hijo del doctor Sattler. Todas estas cosas las pueden encontrar en la página de la Fundación. Pueden ahí ver y ampliar o tener otras referencias, otros puntos de vista sobre los párrafos de estos primeros documentos que son sumamente profundos en cuanto a teología y filosofía, ¿no? Y eso es interesante, es lo mejor que se puede sacar de esto es hacer una especie de estudio comparativo con las cosas que hay en el Corán o en el Antiguo Testamento o incluso en los libros los libros sagrados de la religión hindú. Bueno, amigos, creo que hasta aquí llegamos hoy. Hemos hecho el numeral 1 del documento 2. Terminando la sesión, les voy a mandar el resumen, ¿no?, por el correo, por el email del documento 1. Y bueno, ojalá les sirva de ayuda, de referencias adicionales a lo que hemos estado leyendo. Una vez más, les agradezco su presencia y participación en esta sesión y quedamos en reunirnos el próximo miércoles. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Estuvo fantástico. Tengan fin. Bendición, gracias a todos. Gracias. Bendiciones.